Pero esa es la de Adelita, ¿no? Ah, ya. Por favor, estamos platicando acerca de la música, de la revolución. Bienvenidos sean ustedes. Son las 8:10 de la noche. Vamos empezando este programa. Saludo al señor Tato, que está en la cámara, por ahí siempre ayudándonos, echándonos la mano. Tenemos hoy público invitado también que nos acompaña hoy aquí en la sala, claro que sí. Y pues presento a mis compañeros, a mis bienaventurados amigos. ¿Qué les parece que primero empiezo con la muchachita? Claro. Mira, ella es la más reciente, una de las más recientes adquisiciones del programa. Ella es Moni Loza, Loza. Ahí está, bueno, más o menos que era con una mesa, con una mesa. Pero ella se está incluyendo, nos está ayudando muchísimo en lo que son las redes. Tantito, no sé que vaya a intervenir. Ándale, tantito. Ahí quedó. Muy bien. Bienvenida. Gracias. Ya poco a poco les voy desarrollando su presentación conforme nos vamos acercando y adentrando a... ¿Saben, muchachos? Vientos traído directamente desde un lugar muy lejano, la sala número 6 de Wakanda. Él es el litigante sensual, mi fan más recientemente adquirido. Este niño, al cual es mi amigo, la verdad, lo aprecio mucho. Él es el señor Wakanda. Pues buenas noches, ya las 8:10 creo más o menos. Y aquí en la cueva El Quino, lugar donde pues, esperemos que también se puedan dar una vuelta, así como aquí el público asistente, pues puedan ustedes también venir, echarse una cervecita, un pulquecito, un cafecito y pues aquí acompañarnos también. Vientos, pues ya está mi querido amigo, traído directamente desde uno de los barrios principales para que vean cómo son las artesanías aquí en León, Guanajuato. A mi querido amigo, traído directamente desde el barrio del Cuecillo. O sea, pero así eran como los de aquí, fuertes, luchones, aguerridos, luchones. Él es el reportero sexy de aquí de Osos Metales, Omar Carpio. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Esperamos que le hayan pasado bien en esta semana, ya jueves de próximamente fin de semana para pasar un buen rato. Sin embargo, pues hoy les tenemos un tema bastante chido, bastante interesante. Y pues nada, vamos entrando de lleno. Saludamos a todos nuestros fans. Saludos, por favor, empiecen a interactuar ahí en el live y vayan poniendo sus comentarios que los vamos a estar leyendo en un ratito más. Ya se acercan algunas cosas, precisamente ya se está acabando y llegamos a la recta final del mes de noviembre para entrar a diciembre, el último mes del año. Esta semana creo que no hubo acontecimientos importantes en las cosas más allá de la borrada que dijeron en Washington, Washington, ¿no? Mejor serio, pues ya que estamos con la parte económica, Washington, ya que estamos con eso, más allá de eso creo que no hay nada. Esténse atentos, compren alimento, vayan al súper, recuerden lo que puedan gastar, gástenlo, háblenlo una alacena grandota, así. Pues si pueden enmarcar los billetes que tienen ahorita, enmárquenlos porque ya viene el 1 de diciembre, muchachos. Escuchen aquí a Lacayo de Porfirio Díaz, por favor. ¿Por qué? Porque ya después de ahí vamos a entrar, van a ver el peso bolivariano, vamos a estrenar moneda. No es cierto. Va viene la transformación de cuarta, ahora sí ya vamos a ser un país del primer mundo, ¿no? Dentro de todas las cosas, no creo que haya algún otro evento importante que haya que mencionarse o algo así. Feliz día a todos los músicos. Sí. Es cierto. Feliz día. El chelo, ukelele, bajo. Órale, pues estaría chido que un día estuvieras aquí mientras estuviste el programa. Ya sé. Estaría chido, ¿sí tienes? Chelo. Qué pachuelo. Muy bien. Saludos a mi amiga Ceci Márquez, López Márquez. Ceci Martínez. Yo quiero saludar por supuesto a todos mis amigos músicos, a Ole, a Ponchito y a toda la banda de Péndulo y entre otros tantos amigos que conozco que les gusta esta artisteada de la música. Y pues bueno, felicidades, muchas felicidades. La siguiente semana van a estar por acá los muchachos de Péndulo y después vamos a tener a los chicos de Monclix. Y por ahí hay algunas otras cosas que se están trabajando para el mes de diciembre y pues para arrancar el año como se debe. Muchachos,
A principios de esta semana tuvimos el día feriado, muchachos, por si no lo saben, con relación a la Revolución de México, que es lo que vamos a hablar hoy. A lo mejor es un tema, yo creo que tedioso para algunas personas que no les guste mucho el tema de la historia como tal, pero por ahí dicen, no sé exactamente quién, pero que el desconocimiento del pasado, que el pueblo que desconoce su historia está obligado a repetirlo. Claro. Entonces es importante que nosotros conozcamos qué pasó en nuestro pasado para no volver a cagar, a errar, ¿no? A tener esos problemas y sobre todo ser un pueblo más participativo y un pueblo inteligente. ¿Cómo ven, muchachos? Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente, sí. Sí, creo que hoy en día es importante tener cierta noción, digamos un cierto acervo cultural acerca de lo que pasa en México e incluso hasta en otras partes del mundo como punto de referencia, porque te das cuenta que luego pasan cosas en México muy chidas que no pasan en otras partes del mundo y viceversa, hay cosas muy vanguardistas que ocurren en otras partes del mundo que aquí en México pues ni de chiste. Entonces desde tiempos ancestrales, estamos hablando desde muchísimos años, cada país tiene su historia, tiene sus propias revoluciones, sus propias independencias, etcétera. Pero pues nada, como sé tener una cierta idea, y vamos a verle doy aquí en Osos Mentales la parte interesante sin hacerlo tedioso, al contrario, hacerlo divertido, pero que de alguna forma tengamos una idea un poco más fresca, ¿no? De lo que ocurre o por qué es que ustedes y nosotros, muchos de nosotros descansamos el día 19. el Lunes. 19, exactamente. Bien, entonces la revolución, ¿qué fue? ¿Por qué fue? Ahorita vamos a desmenuzar precisamente eso, como dice Omarcito. La revolución, así resumiéndolo, es un movimiento armado que fue realizado por Madero para quitar el gobierno, un gobierno que tenía más de 30 años en el poder, un gobierno que beneficiaba en su mayoría a gente de dinero. Y al pueblo pues les quitaba sus terrenos, les quitaba, incluso vivían en un estado de semiesclavitud. Y se trata como de derrocar a ese gobierno. ¿Es correcto, mi estimado amigo? Así es, sí, y no solo Madero, o sea, hubo toda una serie de personajes, pero al final pues Madero es quien toma la batuta y precisamente llega a pretender acabar con un gobierno que efectivamente, como dice Oscar, pues ya le estaba apretando mucho el cinturón al pueblo y no obstante hubo muchas cosas que en realidad trascendieron tanto en lo económico y en lo político con Porfirio Díaz, porque se logró una estabilidad política y Económica, se logró ¿no? una prosperidad y avances económicos, pues lo cierto es que favorecían solamente a cierto sector, ¿no? Sí. Y ahí es donde el pueblo, piojoso y pulgoso, pues se levanta y dice, no, o sea, no se vale, ¿no? O sea, no se vale que me tengan y me carguen todavía más pulgas, porque pues eran los que en realidad estaban sosteniendo a toda esta clase privilegiada que era muchísimo menor. Digo, las historias suenan, Sí. por eso yo creo que es donde debemos de aprender para no repetir precisamente y caer en los mismos errores, ¿no? No, ¿y qué es lo que iba a decir? Hay como cierto remedio en esta situación actual con lo que se viene viviendo desde antes. Y fíjate que lo Al que revés, dices, ¿no? fíjate No que creo yo. Perdón usted. como de cabeza. No, Gracias. Una de las cosas que mencionaste que estaba yo investigando precisamente es que todo este cotorreo que hace Madero parte de precisamente un speech que se avienta Porfirio Díaz en el año 1910, donde dice: el pueblo, el país ya está en una reestructura, ya tiene una mejoría, ya estamos mejor, pueblo mexicano, todo con el dedo, la chinga, ya está bien la cosa. Y entonces este cuate, el Madero, que por cierto había estudiado fuera de México y conocía al punto que íbamos, conocía de otras estrategias, conocía de otras cosas, de otros mundos, digamos de otra manera, pues él dijo: no, pues sí, güey, pero pues no está bien realmente como está el pueblo, ¿no? Entonces toma ese speech que se avienta Porfirio Díaz, toma ese speech y dice: pues de aquí empezamos el cotorreo, y empieza a crear un movimiento precisamente que incluso al principio lo llamó un partido antireeleccionista. Ajá. Que era lo que pretendía por principio de cuentas, ¿no? Claro que después quiere ponerse como candidato a la presidencia, me lo encarcelan y Moñoño se escapa y se va al norte de México. Ahí va, cálmate, relájate. Bueno. Este güey ya agarró hasta la semana pasada el peje. No, relájate. Hay algo bien curioso. Bueno, ya, ustedes en Chile.
hay algo bien curioso en lo que comentas de Madero crea el partido antirreeleccionista o es partícipe en la fundación de este partido de aquel entonces, pero curiosamente cuando Porfirio Díaz llega al poder utilizó el lema de sufragio efectivo no reelección. Pero eso fue antes, ¿no? Sí, fue antes, pero digo, qué curioso, pero llega él con ese lema para tumbar a Benito Juárez que pretendía reelegirse. Y después él se prolonga. Pero sí, claro, ese es el problema y es lo que vemos en la revolución como tal. O sea, porque Madero también decía, yo soy lo suyo, yo soy los suyos, y vas a ver que más adelante él mismo da vuelta a la bandera para decir que él que no, o sea, se apropia del poder y no quiere hacerlo. Antes de que ya llegamos hasta el día de ayer, como dijo mi amigo Marcito. No, fue un pie. Gracias. Adelante. No hay que perder de vista que Díaz era militar y entonces sus métodos, sus cosas son de un militar, no es de un político ¿cómo le dicen? Tecnicistas, como los últimos presidentes. Estadista o no pues, sé. O sea, que ya son otro tipo de políticos. Él era militar, entonces él al pueblo llegaba, le quitaba sus tierras y todavía sobre quitarle sus tierras los ponía a trabajar sobre de ellas y no les pagaban nada. Ese es el problema que tuvo, yo creo que, o el mayor problema que tuvo el gobierno de Porfirio Díaz, además de que lo hizo por más de 30 años. Pero yo creo que la formación militar no tenía tanto que ver con cómo actuó en el gobierno. Yo creo que ya fue más la cuestión de cómo se embelezó. Porque él, yo me refiero por la fuerza que utilizó. No, claro, o sea, siempre fue definido y fue contundente en lo que hizo, ¿sí? O sea, él no mostraba no se andaba con payasadas, exactamente. O sea, yo creo que eso es lo que define su gestión como presidente, que le da ese carácter de militar. Pero pues él también viene de clase humilde, en realidad. Venía de una clase humilde y cuando él llega al poder, yo lo que siento es que se embeleza y se entrega totalmente al sector extranjero que estaba en auge, a Francia, a Inglaterra, a propio Estados Unidos, y empezó a vivir sometido a Estados Unidos. Que Estados Unidos tiene mucho que ver con la Revolución Mexicana, aunque ustedes no lo crean. O sea, bueno, aunque yo no lo crea, yo no tenía realmente conocimiento de eso, pero Estados Unidos también estuvo metido en esta cuestión de la revolución. O sea, invadiendo como Veracruz, que llegó y ya ahí no se pudo sacar, hizo un desmadre. Sí, durante el tiempo que se le puede llamar de revolución y post-revolución, siempre estuvo ahí metido Estados Unidos. De hecho, yo creo que Estados Unidos es quien al final da el último estocada, la última estocada para acabar con el caudillismo y define, ¿sabes qué? Se queda la Constitución de 1917, Carranza me vas a echar la mano, canijo, y te vas a echar a Zapata, te vas a echar a Villa y aquí acabamos. Y ya. Y es Estados Unidos quien al final define. Y es impresionante como otro país que no tiene nada que ver con el propio llega a hacer toda esta cuestión, ¿no? O sea, al menos a mí, como otra vez en Estados Unidos, anda en todos lados. Sí. Oigan, pequeño break para mandar saludos a las primeras personas que nos están sintonizando. Saludos a Brandon Martínez Torres, Pablo Navarro y 2 personas más que están viéndolo. Muchos saludos. Lorena Piscina, amiga mía, muchos abrazos y besos. Natalia Martínez, también saluditos. También saludamos a Brandon Martínez Torres. Saludos, hijo, ¿cómo estás? Y Pau Gómez, saludito, Pau, pues, ¿qué onda? Te mandamos saludos también desde acá, desde la cueva. Y Ricardo Vázquez Salmerón dice, esta cara ponías en clase, Oscar, jajaja. Bien concentrado, dice. Ese es amigo de la secundaria. Sí, saludos. Y Berenice Bonilla, que también está sintonizándonos en este momento. Se acaba de agregar también Marquino Rodríguez. Saludos, buen tema. Saludos a Marquino. Entonces ahí estamos. Vientos. Entonces, cuando Díaz dice que ya está cansado de estar en el poder, eso lo dice en una entrevista que se dio en Estados Unidos precisamente. Él dice que México está listo como para poder tener un cambio de poder. Pues no más tarde ni tarde ni perezoso, Madero es el que agarra y dice, va, yo me lanzo. ¿Y qué pasa con el joven Madero, muchachos? ¿Alguien me quiere decir? Pues el 5 de octubre llega el 5 de octubre de 1910 con su plan de San Luis, el cual consistía pues en quitar como lo legal a las elecciones de ese momento en las cuales obviamente ganó Porfirio Díaz. Y pues les dice, ¿no?, al pueblo, pues vamos a levantarnos para ver qué podemos sacar, ¿no?
tema. Sí, desconoce, el plan de San Luis era eso, Sí. ¿no? Desconocer las elecciones, hablaba de un movimiento armado, o sea, El pueblo. No reelección. sí, postulaba el sufragio efectivo no reelección y les decía, tiene que ser armado, no vamos a conocer al presidente, ni al vicepresidente, ni a la corte, ni a magistrados, jueces, todo el gobierno, las tres esferas de gobierno, bueno, los tres niveles no son los tres niveles, los tres poderes los desconoce, les dice que es armado el pueblo y empieza a reivindicar, les da en el talón de Aquiles al pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que promete? O sea, en sí, esa es la parte que a mí se me hace como más gacha de Madero. Una reforma agraria. Claro, que dice, o sea, él les dice, ¿sabes qué? Ellos tienen más de 30 años, 40 años, porque antes de Díaz estaba otro güey que también les está expropiando al pueblo. Y cuando Madero les dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar tus tierras, yo te voy a regresar lo que te quitaron, yo te voy a hacer lo que es la Constitución de 1917, poner las horas, pagado, regresarte tus terrenos. Este güey dice, va, yo lo voy a hacer. Antes de eso, antes de hacerlo del plan de San Luis, cuando son las elecciones, él dice, va, yo me quiero postular para ser presidente de México. Entonces lo agarran y lo mandan, según yo, a una cárcel a San Luis Potosí, donde ahí él convence al pueblo y después de ahí él se va a refugiar a Estados Unidos y por estar refugiado en San Luis Potosí, él crea el plan de San Luis. Por eso se llama así, donde precisamente le promete al pueblo pues una reforma agraria, que eso es lo que la mayoría pedía. Adelante, pasan las visitas, pásale. Eso era, yo creo que de la parte como más, cuidado con la lámpara, lo más feo, a mí se me hace muy feo este personaje de Madero, la verdad se me hace, yo creo que de los más feos de la revolución. Mínimo los otros decían lo que querían. Pero pues utilizó el movimiento, digamos. No, al pueblo, utilizó el movimiento y al pueblo, Le ¿no? convino de alguna forma por todo lo que quería asumir y a lo que quería llegar, ¿no? A fin de cuentas, este cuate Madero, pero pues... Algo importantísimo que yo considero el plan de San Luis es que aparte de las otras dos cuestiones fundamentales, es que también reconoce a Madero como el presidente legítimo, porque desconocen a Porfirio, ahí reconocen a Madero como el presidente y lo nombran jefe de la revolución. Exacto. Ahí es donde le dan a él prácticamente el carácter de presidente. Claro. O sea, y incluso Porfirio Díaz, él mismo hace un tratado en Ciudad Juárez, no me acuerdo exactamente la fecha, sí. pero él le dice, o sea, Díaz cuando ya ve que ya se lo está cargando Pifas, ya se lo está cargando el demonio, él dice, bueno, yo ya no puedo. Otra cosa que a mí me pareció muy interesante con relación al gobierno de Porfirio Díaz es que no solo era él era impulsado por un montón de gente que le llamaban, él era como la cabeza, pero a él como afectaba a muchos cacagrandes, a mucha gente de dinero, él lo ponían, incluso le exigieron que siguiera en el gobierno. O sea, él decía, güey, yo ya no quiero. No, ¿cómo que ya no quieres, cabrón? Órale. Porque ahí viene este cabrón y lo que quiere Nos es quiere quitarnos nuestra que tierra incluso para también, entregársela a los pobres. incluso también era parte impulsado por la iglesia. Sí, el clero. El clero, o sea, el era- clero era latifundista en aquel claro. O sea, era la cuestión, o sea, no Todavía. solo era cuestión de Porfirio Díaz decir como que yo quiero el poder, era gente que estaba atrás de él que también, no, ¿cuál te sales? Órale, cabrón, y échale y vamos para adelante, que eso, y al final yo creo que él dice, ya no puedo, ya estuvo, y se va a Ciudad Juárez, crea el acuerdo con este señor Madero, y Madero impulsado por el pueblo, y insisto, a mí es la parte más fea que se me hace. Oiga, yo hago una pregunta a la mesa y viéndolo un poco con la analogía de lo que estamos tomando el tema a hoy en día. Por poner un ejemplo, ahorita lo pensaba. ¿Tiene algo que ver lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora con este Peña Nieto? Si es un güey que lo pusieron igual así No, como... totalmente. ¿Qué opinan ustedes? O sea, Si ¿ocurre estamos no censurados ocurre? otra semana. Fíjate que a mí sí. Ya saben por qué. No. Claro, pues todo lo que nos censure Oscar. No, los quiero, lo De ahí sí me gustaría a mí rescatar. Y no obstante, y creo que aquí Oscar mucha carrilla, no es que sea yo totalmente pro AMLO o pro Morena, pero sí estoy a favor de los cambios que le dan otros aires al status quo, a la forma en que estamos siendo llevados por los gobernantes que tenemos. Claro. Y yo sí traigo a colación.
cuando sucede que quitan a Porfirio y llega Madero, precisamente en Juárez, con hay un tratado. Sí. ¿Sí? ¿En qué consistía? En que Madero iba a perdonar a Porfirio Díaz y le da chance de que se vaya. Y yo lo traigo aquí a cuenta, ¿no? Claro, o sea, llega Andrés Manuel, claro. Es que así es, Oscar. O sea, ¿es el nuevo Madero o qué? No creo que sea el nuevo Madero, pero... Coincidente. Claro, o sea, quien conoce, claro. la historia aprende. Y yo creo que Claro, Andrés Manuel y el grupo, porque no solo es él, el grupo que lo impulsa, pues reconoce que algo tiene que hacer porque si no, no llega. Y celebró acuerdos, es obvio. Definitivamente comparto tu punto de vista, Wakanda, de que realmente hay cosas que en el poder se han dejado de hacer, que eran buenas, y viceversa, hay cosas que ni funcionaban y se mantuvieron por conveniencias personales, etcétera, etcétera, incluso de partido y demás. Pero comparto la idea de que igual a lo mejor si Andrés Manuel trae nuevos aires, como tú lo mencionas, y viene a hacer cosas diferentes, pues órale, ¿no? Vamos a atorarle con cosas que veamos que puedan ayudar a la sociedad. En mayor o menor grado, güey, porque sí es cierto que vamos a... Pero sí va a resultar... Pero siempre vamos a tener... Que si no es un presidente, que si no es otro, y desde cuándo lo venimos arrastrando, desde Porfirio Díaz, Madero, Carranza, etcétera, etcétera. Antes. Y es un vaivén donde realmente tienes que darte cuenta que la sociedad, en alguna u otra medida, tiene que asumir cierta responsabilidad porque los cambios ocurren. El último resquicio Eso que sí. tenemos de la revolución, porque quién sabe si acabó, precisamente es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. O sea, la gente se levantó en aquel entonces porque diferente a Francia o diferente a otros lugares en donde se dieron revoluciones y que buscaban la libertad y era todo un movimiento intelectual, aparte de bélico. Aquí en México lo que despertó al pueblo fue el hambre. Fue el hambre. Fue el hambre. ¿Por qué? Porque les habían quitado sus tierras, las estaban explotando un 3% de la población, ¿sí? y al otro 97% lo tenían en la miseria. No, eso sí está Claro que no iba a ser insoportable. Y eso es lo que levanta al pueblo, el hambre y que querían recuperar sus tierras. Claro. El último resquicio fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que al día de hoy se mantiene en lucha, una lucha que también ha intentado ser apagada. Yo la verdad le tengo respeto y le doy mucha legitimidad, porque yo así lo considero a este movimiento. ¿Sí? No obstante las cabezas que pueda tener, que también me parece mucho de romántico y mucho de intelectual. Claro. ¿Sí? Pues ahí está. Yo lo que digo, mientras sea un cambio realmente propositivo y que reduzca el hambre, que reduzca muchas cosas, va a ser para bien. Desde un principio, el gobierno de Porfirio Díaz en lo que estuvo mal es precisamente eso, en quitarle al pueblo su comida, quitarle su sustento, quitarle su desarrollo. A pesar de que sí afectó de manera positiva otras cosas, como la industria metalúrgica, como el tren, el arte, las letras, obviamente dirigido hacia cierta sección del pueblo, pero de alguna manera el Bellas Artes fue desarrollado en un principio también por él. El Monumento a la Revolución que está en la Ciudad de México iba a ser un Bellas Artes pero grandote, de hecho se quedó como a medio construir y por eso se desarrolla de esa manera. Cosas positivas yo creo que sí trajo, pero también cosas negativas, no estoy hablando de eso. Y lo dijimos en un principio del programa, no sé qué pienses, el hecho de desconocer nuestro pasado nos obliga a repetirlo. Entonces es muy importante, yo creo que del hecho de que conozcamos realmente y no definir y no defender algo, por ejemplo, y decir yo soy de derecha porque no mames, o sea, no eres ni de derecha porque un movimiento de derecha va hacia el clérigo, va hacia la monarquía, va hacia eso. Yo ni soy ni de clérigo, ni de la monarquía, ni de dinero, ni empresario, ni mucho menos. O sea, yo no puedo definirme como de esa manera. Pero sin embargo sí puedes, yo creo que definir corrientes filosóficas, políticas, sociales que te gusten. No sé cómo lo vean. Ahora, yo creo que la parte donde llega Francisco Madero, hasta donde vamos en esta parte de la historia, era muy chido, ¿no? La parte donde yo les voy a devolver al pueblo sus tierras, yo les voy a dar un tratado agrícola bien chingón, les voy a hacer, ¿y qué pasó? Claro, llega y en el momentito en que llega, decepciona a la gente. Y el primerito decepcionado pues, es Emiliano Zapata. Claro. ¿Por qué lo decepciona? Porque precisamente no cumplió con esta prometida reestructura agraria en la que se le iba a devolver al pueblo sus tierras. Lo postergó y casi dijo no se va a hacer. Prácticamente. Y donde le duele a Zapata es que
llega, dice que no se va a poder cumplir con el reparto agrario y se va a mantener el ejército del estado y mantiene el sistema estatal y comienza a desaparecer al ejército revolucionario y Edwin Zapata dice, espérame, ¿a dónde me llevas? Creo que más bien tú vas por la misma. ¿Qué tinte le estás queriendo dar ahora, no? Cuando al principio era un acuerdo de vamos a hacer esto para ayudar. Y yo vine aquí a pelear por la gente. Y te puse ahí. Claro. El pueblo te eligió y te puso ahí. Con ese fin. Me rompí la madre. O sea, es la parte donde yo digo que a veces el hecho de que porque la mayoría diga algo, no quiere decir que sea lo correcto. Ni porque unos cuantos digan algo, quiere decir que sea lo correcto. Sí. No, yo creo que no le hemos atinado este vaivén en relación al movimiento político, social, no le hemos atinado, porque ya lo vimos en ese momento. Madero dice que él iba a ser la voz del pueblo. Coincidencias, ¿ves? O sea, la parte donde él llega al poder, y como lo decimos en algún punto, yo creo que todos, ojalá y esa historia no se repita, y si haya un cambio verdadero, yo doy, digamos, fuera ya de broma y fuera de lo que sea, y te lo digo así directamente porque es lo que más carril he hecho, o sea, realmente es como que si hay un cambio real, dices, va, qué chido. ¿Qué pasa ahorita? Lo hemos repetido. En campaña se dice que va a sacar al ejército de las calles, porque el ejército no es para eso y no es entrenado para las calles. Sin embargo, ahorita dice que lo va a mantener y lo va a ratificar en las calles. Claro, porque se encuentra de frente a una realidad en la que si pones otra vez a los policías que tenemos, que tampoco están preparados, Y a veces no son suficientes. y que no son ni suficientes, No, se se vuelven los contrarios, a fin de cuentas. se da de cara contra una realidad que dices, no se va a sostener así. Sí, si cumple un propósito el poner al ejército con cierta finalidad y se puntualiza con qué fin, puede tener un progreso. Yo te voy a ser honesto. Pero si definitivamente no, va a ir disfrazado eso, como para proteger nuevamente. Es como lo que hizo este güey de Venezuela. Exacto. Tienes ahí al ejército que protege al presidente y a su grupo, y Ya, si pues, no al pueblo no, pero si sí realmente es porque sí es cierto, también viéndolo desde otro lado, México necesita una cierta reestructuración de seguridad. Que es toda otra historia que también se habría que analizar, o sea, cómo a nivel Latinoamérica la cuestión política tiene estos avances y estos retrocesos. ¿Cómo se va dando la clase política Sí. cuando ya no puede sostenerse en el poder, recurre a la milicia? Que hablamos a la cuestión, y mi punto era, no es lo mismo verla de lejos que bailar con ella. Claro. O sea, no es lo mismo ver el problema de yo voy a hacer y yo voy a lo que hizo Madero. Yo voy y yo van a ver, miren, yo llegando el lunes en la mañana a trabajar, se las prometo, pero o sea, yo voy, o sea, pero no puedes, o sea, hasta que estás ahí. Pero también se puede analizar desde el contexto histórico ¿Y desde el funcionó? contexto también político y social que se vive. Andrés Manuel y su equipo tampoco llegó a decir, solamente voy a mantener algo al ejército. Sí le está tratando de dar otra connotación y está tratando de que ahora ese ejército supla a las policías para que esas personas sí más preparadas, porque indiscutiblemente en el ejército hay otra preparación, Totalmente. no solo militar, sino también profesional, ¿sí? Profesional, obviamente la pueden trasladar. Eso a mí me parece positivo. No me parece que esté el gobierno otra vez. No lo veo bien. Y aparte llegó con otra cuestión. Les dice, ¿sabes qué? Hay que legalizar drogas, ¿sí? Hay que también atender las cuestiones que tiene que ver todo este negocio ilícito, ¿sí? Para quitarles a ellos. Y viene acompañado de más circunstancias diferentes a las otras situaciones que yo veo positivos y es donde creo que se pueden lograr cambios. Sí. Yo les pregunto, yo creo que cada uno, y a las personas que nos ven, ¿no creen que el poder, ya cuando tienes el poder te engolosinas? O sea, es muy fácil decir ahorita, no hombre, yo no haría, yo lucharía por el pueblo, y yo eternamente, y arriba la mano izquierda, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero, por ejemplo, yo veo, Zapata, yo veo a todos. ¿Tú crees que no te enriquecieron a través de la lucha también ellos mismos? O sea, ¿tú no crees que ellos dicen, no, yo no cobro nada porque yo quiero nomás para el pueblo? Yo creo que hubo gente que no y hubo gente que sí. Yo pienso que hay dos disyuntivas. Una es ponerte en el poder como presidente de una nación. Híjole, también es muy pesado porque hay muchísimas cabezas que están alrededor tuyo que no te solo- piden no esto, solo esto, esto, esto y influye esto, y la cúmpleme decisión. esto en la reforma, bla.
Entonces sí es una chita, o sea, veámoslo desde fuera de contexto un poquito. Tú ves a los expresidentes de los últimos sexenios, ves a los últimos presidentes de la República, terminan físicamente madreados, o sea, Los tú ves a chupa el Fox, ves a, o sea, Peña Nieto, bueno, no Cedillo, sé, también fue Cedillo, impresionante. Tocanoso, Obama incluso en Estados Unidos y en otros países, bueno, si dices tú, Calderón ya es, Calderón. ya es marca registrada de Bacardí, ¿no? Ya es Oiga. imagen de Bacardí. Oigan, saludamos a Roses Héctor, dice saludos a mi compadrito Pablo. Compadre. A Melissa Gómez, también saludamos a Ángel Rosales, dice, ¿por qué no hablan un poquito acerca de los hermanos Flores Magón? Ya, vamos para allá. Y ahorita les vamos a dar un tema de eso. Y Diego Van Terán, ¿eres tú, Mónica? Sí. ¿Sí? ¿Quieres que le pasemos el teléfono o algo? No, el ingeniero Emanuel Silva dice, Moni, te amo. ¿Y a nosotros qué no nos vas a compartir un cachito de tu corazón? A nosotros nadie nos ama. No, a nosotros ni nos pegan. Mi vieja yo creo que está ahorita viendo, no sé, La Rosa de Guadalupe. No, es cierto, no. Algo más interesante. Muy bien. Continuamos. Entonces, con el fin de sacar a Madero del poder, los campesinos liderados por Emiliano Zapata y Pancho Villa se alzaron nuevamente, otra vez, dijeron otra vez vamos contra la misma pinche historia Claro. y vamos otra vez. Entonces, la muerte del presidente lleva a una paz pasajera frente a la oposición con la participación de Zapata y Villa, y por el lado de los campesinos liderados por Venustiano Carranza. Él es el que al final dice va, ahí se ¿Qué es la queda. escuelita, güey? Así de Venustiano Carranza. Sí, previo a Carranza, está Madero. Zapata se le voltea también a Madero con justa razón. Claro. Y empieza otra vez una lucha. Y aquí es donde aprovecha Victoriano Huerta, que es conocidísimo por ser uno de los más grandes traidores que hay Hijo de su en mamá. México. Aprovecha el desconcierto, se chinga a Madero y asume el poder. Zapata continúa con la lucha, ¿no? Porque Madero, para Zapata, la asunción de Madero fue como un retorno al porfirismo y sigue él con su lucha. Y entonces es donde llega acá el barbón de Carranza. Y dice, a ver, déjame ver. No, vamos a ir poniendo unas imágenes en el Inter de precisamente de ¿Quién se chingó a quién? ¿Quién se chingó a quién? Ahí como, y luego sí queda medio revuelto a veces, ¿no? Bueno, entonces dices, ¿cómo fue? Es que Entonces, es sí, una lucha que ha pasado como por muchos años, o sea, en el poder. Simultáneamente en México sufre una ocupación en Veracruz por fuerzas de Estados Unidos, sin condiciones a resistir. Huerta renuncia en junio de 1914, que era lo que decimos, que Estados Unidos también ha estado metido en este papel desde hace mucho tiempo, o sea, él es como la tía gorda que nomás le está diciendo a tu esposa qué chingos hacer, y al final resulta victoriosa, ¿no? Es la que va dirigiendo tras bambalinas qué hace y quién no, y quién quita y quién pone, y eso también es impresionante, Entonces, ¿no? eran los beneficiados. Estados Unidos es quien crecía económicamente, el tren estaba a su favor, la explotación petrolera estaba a su favor. Es claro que le convenía que quien dirigiera el país estuviera de su lado, ¿no? Ajá. Así es. Pensé que ibas a hablar. Entonces se desarrolla precisamente ya el acuerdo donde dicen, a ver, ahora sí vamos a darle al pueblo lo que quiere o lo que necesita, lo que viene haciendo la Constitución de 1917. ¿Qué pasa con esa Constitución, muchachos? Aparte de que sabemos que una de las estaciones del metro de la Ciudad de México lleva ese nombre, que está bien pinche lejos, creo que es la línea gris Rosa. rosa no, es la gris con verde, me parece. Así se llama el metro, que esa es una de las orillitas, como para que si no sabían, Dato curioso. dato curioso. Hasta ya está. ¿Qué ya pasa sé. con esa Constitución de 1917? Pues se promulga en Querétaro, la trae Venustiano Carranza. Desde mi punto de vista es un intento de una revolución liberal, porque era también lo que se buscaba desde que inicia la revolución con Madero, que el Estado dejara de meterse en las cuestiones que también le competen al pueblo, que el desarrollo económico fuera a cargo del propio pueblo y para sí mismo, ¿no? O sea, que quien se arriesgara y de entrar, eso se buscaba. Entonces esta Constitución de 1917 sí viene como a ir definiendo esos puntos, y sí se traducen avances que se buscaba, porque hay claridad, por ejemplo, en cuestiones laborales, se definen Las 8 horas de horas, trabajo, las 8 horas, salario mínimo. se define el salario mínimo,
se define lo de la tierra, que ya hay un reparto, aunque el Estado se reserva la posibilidad de expropiar. Ya Se hay supone que claridad. para fines comunes, ¿no? O sea, donde el gobierno te decía, esta área la vamos a designar para uso del pueblo, para uso, ahí sí te lo podía como que expropiar. Sí. De otra manera, como que sí te tenía que dar como la parte donde la que era la tuya, El pero beneficio tuyo. va de 1917 a 1923, donde finalmente se supone que es la que queda, ¿no? Sí, es Según la- yo tengo entendido. Como que hasta ese punto es donde va la novela. Sí, la importancia que tiene la Constitución de 1917 es porque es como el parteaguas, a fin de cuentas, de poder crear nuevos acuerdos que posteriormente se consumen en 1923, pero que sí, como dicen acá mi querido Wakanda, incluso no sé si llegó la Constitución allá a Wakanda, ¿no? No hubo allá por aquí. Allá no tenemos constitución. No, La gente se confunde. ¿Quiénes son? Eso sí, eso sí. ¿Qué les está pareciendo el tema? Yo creo que está muy interesante, cosas que nos vamos enterando y cosas que son importantes conocer de alguna forma acerca de nuestro México, porque lejos de toda esta parte histórica hay muchas cosas también muy hermosas, que es parte final con la que vamos a cerrar el tema de la parte padre y chingona que tenemos de México también, ¿no? Pues es un recuento a lo mejor muy cortito, que lo hacemos desde nuestros puntos de vista, Claro. pero que sirven para ver, digo, uno mismo cómo ha transcurrido la historia y lo que ha sucedido, y que pareciera que se repite, ¿no? ¿No lo ven de esa manera? Pues sí, de algún modo, pero yo creo que se va ajustando a los tiempos y a lo que se va viviendo. Y de hecho, creo que el cambio de algún modo sí se ve, o sea, sí hay como no sé, un factor repetitivo, pero por ejemplo ahora con lo de Andrés Manuel, de hecho él proponía o sea, y autollamaba como La cuarta revolución, ¿no? transformación, Transformación o revolución, y eso a final de cuentas es lo que él propone. Esperemos que no se No le pase como repita. Madero. Ajá, que no le pase como Madero. Él cuál ve Pero- la tercera es con Fox, ¿no? Lo que él ve como transformación. Que Pues será un- el cambio puede ser, no sé si... Sí, de lo del PRI, ¿no? Ajá, O sea, del PRI, ahorita la transición tan importante después de tantos años de gobierno priista, ese cambio. Ahora pues también este cambio ultra cambio, como dices tú, de pensamiento, de dirección, a ver qué tal. Esperemos que sea para bien y no que se repitan los patrones. Imagínate al rato todos levantados en armas. Ahora vamos a derrocar al gobierno y saquen sus resorteras. Yo he llegado a pensar que esa puede ser una Sí, solución. pero- ¿eh? Sí, Pues ¿verdad? sí, o sí, son la eventualmente verdad, nada más, sí. pero ¿crees que el pueblo estaba suficientemente armado como para rebelársele al gobierno? Ay, no manches, yo creo que sí. Ahí Sí. está una cosa. Ese es Bueno, un eso buen sí, punto. eso sí. Ese es un buen Y por punto. ejemplo ahora que les van a quitar un gran coto de poder a los narcotraficantes, a legalizar y a quitarles un negocio que les Es muy Daba fácil. mucho. fructifica. Ese está todavía raro, yo creo, porque no, a lo mejor no creo que te vayan a vender la marihuana como te la venden, o dosificada de la misma forma en la que te la puedas dosificar, donde puedas comprar. Entonces yo creo que va a seguir habiendo compra, o sea, no De creo que... acuerdo a la propuesta, vamos a poder plantar hasta 20 macetitas y tenemos que tener de ahí un consumo como de 400, como de medio kilo, como 480 gramos, medio kilo al año. Ese sería como el... ¿Para el- quién? Para quien sea. No, medio kilo, pero no, o sea, ¿Para no, ti? no que vaya a ser obligatorio, ahora todos no mota. No, La me refiero a marihuana ¿a quién le revolucionaria. tienes que consumir? O sea, pregunta, ¿a quién le tienes que consumir ese medio kilo? ¿Qué? Pues nada, que es plantarte. O sea, si tú quieres, güey, o sea, Chingada. si tú quieres, si no O sea, yo quieres. pensé que yo pensé que era A fuerza. como a una tiendita, aquí tienen que venir a comprar su medio kilo, perros. Ah, Chinga, yo pues, te pregunto, yo no soy marihuanólogo, o sea, yo pregunto del tema, soy alguien que no sabe, no sé. Va a del haber, tema. como especie de cooperativas también para precisamente a lo mejor yo no voy a plantar porque no sé O plantar. imagínate, se hacen sindicatos. Como- Va a haber así como Está esas, bien. va a haber como Chavo, cooperativas y ahí vas a poder. Oye, pero es la única droga que se va a legalizar, porque es la única que existe. Yo Hasta creo que el vamos momento. por partes. No, pero me refiero, o sea, el hecho de legalizar la marihuana no acaba con el problema del narco, porque no es la única droga que se consume, ¿no? A eso me Pero no es el objetivo.
¿O sí o qué? El objetivo, yo pienso que sería el camino, no sé hasta dónde vayan a llegar. Creo que también la amapola estaba considerada dentro de la propuesta de la senadora, caramba, la de la exministra Sánchez Cordero, excelente Claro. jurista, de lo mejor que hay en De el toda la país. vida la conozco. Olga Sánchez Es domingo Cordero. a mi casa. Olga Sánchez Cordero. Y luego, Es la propuesta, por lo pronto va la marihuana y va la amapola, esa es la propuesta, va a haber toda una regulación en la cuestión de salud, en la cuestión económica y en la cuestión de cómo se va a distribuir. Pero el punto era... ¿Qué va a tomando servir? el punto de que si se vuelve a generar una revolución, que si realmente el pueblo o estamos preparados para levantarnos en... porque no se va a quedar protesta. así como que el naco muy quietecito, ¿no? Yo creo que el pueblo nunca está listo para eso, ¿no? Es como tener hijos, uno no está preparado, güey. No, de hecho, Tanto fíjense que, digo, ahorita al final ahorita en la parte que tengo yo acerca de las ladies, en la revolución, las famosas Adelitas, tiene un poco que ver con esto, o sea, no estás preparado para una revolución, nunca se está preparado realmente para una como tal. Hay un factor importante llamado nivel de necesidad, donde precisamente haces que el pueblo tenga que hacer algo al respecto, superando ese nivel de necesidad que dices tú, güey, me toca, pues me toca, cabrón. ¿Y cuántas mujeres en la revolución no quedaron viudas que tuvieron que asumir el cargo de papá y mamá y aparte entrarle a los trancazos a la hora de entrarle a los trancazos? O sea, Estamos llegando a ese punto, Omar, ¿eh? es todo, exacto. Eso es donde viene bien chistoso porque también, ¿no? volvemos a ver, gente que nos ven que está... ¿Qué tanto se repite? Y por eso yo creo que hacemos mucho énfasis en lo que dice Oscarito de para no caer de nuevo en lo mismo tienes que conocer un poquito acerca de la historia. Y ojo, porque creo que nos sirve a colación tener esta información para que después podamos con más conciencia saber elegir a nuestros gobernadores, presidentes, regentes, etcétera. ¿Qué fue en el 91 que se levantó el ejército zapatista otra vez? Primero de diciembre del 91, creo. 1991. Criticaban, ¿cómo es posible estos indios revoltosos? Oye, cabrón, te estás muriendo de hambre y estás viendo a tus hijos que se mueren de hambre, que no tienen zapatos, que no tienen un techo. Obvio tienes que Si alguien llega y te dice, aquí está este fusil, cabrón, y les vamos a ir a partir su madre a estos porque vamos a recuperar lo que no tenemos. Claro, Güey, yo como padre agarro el pinche rifle, yo tenía 11 años y lo podía entender. claro, ¿Sí? claro. Claro que agarras el rifle y vas a los cocolazos. Y eso no estamos lejos de Y jaló mucha gente joven. Ajá. Ese movimiento yo me acuerdo que jaló mucha gente joven. Deja toda la gente joven, yo creo que es un punto importante de destacar el que las mujeres entraron de lleno a tomar cartas en el asunto también a la par de los hombres. O sea, su papel era otro probablemente, pero sí llegaron incluso a igualar en roles a los hombres, lo que tiempo atrás no se había visto. Claro. Y eso está muy, muy padre porque es como otro enfoque que se le da a la mujer. Es una revolución también, por así llamarla, se escucha romántico, Claro. pero de género que puede ser. Existe, ¿eh? Sí, claro. Existe. ¿Y está bien? Empatan mucho la lucha de género que se ha dado, la lucha feminista, precisamente con las revoluciones. Tiene Claro. mucho que ver. Bueno, yo sí lo considero. Sí. Se rescata, claro que también hay el avance en cuanto a la lucha feminista. Las mujeres le entraron igual que Ajá. los hombres al... Sí, pues es una revolución en muchos aspectos, o sea, se puede rescatar, se puede hablar de revolución en diferentes ámbitos, no solo en el de las tierras o en el Claro. de... Sí, un progreso, o sea, realmente un cambio de actividad que a lo mejor las mujeres llegaban a desempeñar durante la revolución. Estamos hablando de que 100 años antes pues no había ni voz ni nada para nadie. Luego ya empezaron los hombres y luego ya siguió la mujer a apoyar precisamente el hecho de que necesitamos comer, necesitamos hacer cosas importantes para México como tal. Dentro de esto Omar trae algo con relación a lo que son estas muchachas aguerridas, las llamadas y tan famosas Adelitas. Fíjense bien, les tengo un texto muy cortito pero muy interesante. Dice: las Adelitas, dice, se conocen como Adelitas o soldaderas a las mujeres que participan en la Revolución Mexicana. En el contingente militar, donde se crean grupos revolucionarios como soldados, cocineras, enfermeras y ayudantes, etc. Y más adelante dice, versiones historiográficas y periodísticas coinciden en señalar a Adela Velázquez Pérez
Velarde Pérez, enfermera oriunda de la ciudad Juárez, como la persona que inspiró el corrido popular de Adelita. Dice Adelita, ya se la saben, ¿no? Bueno, con otro. Sí, dice, fue nieta de Rafael Velarde, amigo de Benito Juárez, quien dio alojamiento al Benemérito de las Américas en su exilio en El Paso por el Norte, hoy Ciudad Juárez. En 1914, Adelita atendió al soldado herido Antonio del Río Armenta, quien a su vez le compuso esta bonita canción. Ahora, de las mujeres revolucionarias, dice, el rol de la mujer dentro de la guerra en la Revolución Mexicana, tomando un periodo de 1910 a 1920, comúnmente es subestimado e incluso no se tomaba en consideración. Sin embargo, mujeres de todas las clases sociales fueron eventualmente involucradas dentro de la guerra revolucionaria. Millones de mujeres fueron afectadas debido a este conflicto armado, en especial aquellas que habitaban en el campo. Estas mujeres no tuvieron otra opción más que unirse a la guerra. Pero dice, por otro lado, la educación permitió que las mujeres pertenecientes a la alta esfera de la sociedad o que tuvieran un acceso a una buena educación pudieran participar, además, de una forma nunca antes vista en México, en la parte intelectual. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Más abajo viene otro texto que ya no alcanzo ya ahorita a resumirles, pero había mujeres que empezaron como a colarse de hecho de alguna forma, porque antes era así de aquí se hablan los puros varones. De hecho, ahí en la Ciudad de México, un lugar que ahorita es el de los tres búhos, Summers, pero que es la casa de los azulejos, donde ahí era donde se hacían las reuniones informales acerca de las nuevas estrategias, de las nuevas estrategias que iban a correr para México, porque ahí es donde se reunían los grandes líderes o la gente importante. Y dicho sea de paso, ahí es donde se empezaban a meter las chicas, las mujeres que tenían ya un intelecto, una educación, donde podían empezar hasta de manera de consejo y muchas de las veces hasta exigiéndoles, ¿no? a los mandatarios. Mames, haz esto, huelga pierna cerrada. Entonces ahí iba que le pedían, ¿sí o no? Muchachos. Y muy probablemente no empezaban a despertar un intelecto, ya lo tenían, claro, no les daban entrada. Y por eso decía aquí, ¿no? La gran parte de la ciudad de mujeres estaban involucradas en el campo, pero este pequeño grupo de personas, de mujeres que ya tenían alguna posibilidad de poder haber estudiado, de tener ciertos recursos económicos más altos, pues se pueden meter al estrato social más alto y poder entonces ya sabían cómo. Fuerza. Muchas de las mujeres que van definiendo pues eran las parejas de los protagonistas, claro, que claro, pues, les tocó ser hombres, ¿no? Por la sociedad patriarcal. Sí, ya sé. Y muchas de las mujeres que logran definir la historia son las esposas o las amantes que les decían cómo, por dónde y por qué y a quién matar. Sí, con la voz del hombre. Hay muchos hacía, libros, ¿no? tipo novela histórica que plasman estas cuestiones. Claro. Hay quien nos platicaba o nos pedía que habláramos de los hermanos Flores Magón. Yo quería al respecto aportar, porque yo tengo dos personajes que me parecen muy importantes de la revolución, que admiro, y son precisamente uno de los hermanos Flores Magón, Ricardo Flores Magón, y José Vasconcelos. El de bigotito. Ambos estudiaron Derecho, también por eso les presto. Y ellos sí me parecen dos personas que aportan a la revolución lo que se venía de Francia, esta cuestión intelectual y de convicción a cambiar las cosas, no solo porque quiero comer y quiero recuperar un pedazo de tierra para salir adelante. Ellos venían a proponer toda una modificación, toda una estructura. Y Ricardo Flores Magón aquí era contundente. Hace ratito, antes del programa, estábamos platicando, le daba mucha risa a Oscar porque yo los considero, sobre todo a Ricardo Flores Magón, a los hermanos Flores Magón, como los primeros anarcopunk en México, uno de los precursores del anarcopunk. Él auténticamente se declaraba anarquista, o los hermanos Flores Magón se declaraban anarquistas. Y eran un tanto como nosotros que a lo mejor tenemos al alcance este medio y nos gusta expresarnos y decir qué se hace. Los hermanos Flores Magón tenían al alcance en ese momento la prensa y eran periodistas. Su Facebook de entonces. Era el Facebook de entonces y aventaban y
tenían el periódico Regeneración, revista De hecho, había Regeneración. algunos que eran medio clandestinos, ¿no? O sea, Sí. era como información así, como el chismógrafo, O sea, ¿no? sí, claro. Sí, por debajo del agua, pero era una manera de comunicar. Sí, y de decir lo que pensaban y de decir que el gobierno estaba mal y que había que derrocarlo por la fuerza y fusilar y cortar cabezas y ser libres. Pablito, pero yo estaba leyendo no hace mucho que incluso desde el papá de los hermanos Flores Magón Flores fue Magón militar. ya tenía, o sea, ya traen esa sangre de decir, ¿sabes qué? Hay que defender lo que tenemos que defender, porque el cuate estaba leyendo que también estuvo involucrado con este intento de invasión estadounidense, etcétera, etcétera, y desde tiempos atrás, ¿no? Y nunca se dejó. Tenía una definición inquebrantable. Lo quisieron comprar Madero, Porfirio Díaz, en Estados Unidos le ofrecieron. Ya cuando estaba el gobierno constituido, no obstante era el triunfo de la revolución, le ofrecieron a Flores Magón, oye, ahí te va una pensión para que te alivianes. Ni madres, porque viene del Estado y el Estado es una forma de explotación del pueblo. Y si ese dinero viniera de mi gente, del pueblo directamente, lo acepto, pero no. Viene de tus exigencias como gobierno, de tus imposiciones en cuanto a impuestos y contribuciones, y así no lo puedo aceptar. Y se requiere gente así, ¿no, Pablo? Y muchachos aquí que nos acompañan. La neta es que si profundizamos 10 segundos y nos ponemos en la parte filosófica de este tema, se requiere gente que tenga, perdón por el francés, pero los huevos de sobreponer sus intereses personales y querer hacer algo, un cambio que en mayor o menor grado se vaya generando y que despierte los intereses de más gente, Pues para que digan, güey, se puede, cabrón, güey, se puede. Los tiempos van cambiando, o sea, yo creo que también es importante decir eso. Nosotros no vivimos en el tiempo de Zapata, nosotros no vivimos en esos tiempos. Sin embargo, hay cosas que sí podemos hacer, realmente hacer, como para que haya cambios positivos en nuestra sociedad. No sé cómo lo ven, a lo mejor los jóvenes, por ejemplo, tú que estás estudiando, ¿tú cómo ves a lo mejor a la gente que sí estás interesado en cómo está cambiando tu país, o como que eso es un tema como de señores, ¿no? Yo creo que esto está complicado porque ya se están refugiando mucho en las redes sociales. Más que aprovechar ese recurso, yo creo que se refugian y realmente quieren o pretenden hacer algo, pero realmente no se hace nada aún. No sé. Sí, ese es precisamente yo creo que el punto, ¿no? O sea, está bien que seamos más conscientes, somos yo creo que la generación más educada con relación a otras generaciones, con mucho más acceso, mucho más disponibilidad, recursos, pero somos la generación que menos lee, somos la generación que menos tiene participación, somos la generación que más le tiene miedo al compromiso. Somos esa generación en lo personal hizo muchas cosas. ¿Por qué? Porque era gente muy trabajadora, era gente que no le tenía nada al compromiso, que sabía que el progreso realmente del pueblo estaba dedicado a través del trabajo. No estaba dedicado al, ay, me vieron feo, y es que está vulnerando mis expectativas como ser humano. O sea, no mames, hay que trabajar y armarte en armas. Obviamente estamos en tiempos diferentes, pero debería ser como una mezcla, no sé cómo ustedes lo ven, como una mezcla entre la fuerza, la gallardía que tenían en ese entonces, y el poder utilizar la Pero tecnología que sí era tenemos, eso ¿no? lo que hacían, por ejemplo, estos tipos como Flores Magón o como Vasconcelos, Oscar, o sea, hablar de ese tipo de cuestiones porque sabían. Sí. Y si hacemos un análisis histórico de las guerras o las revoluciones que se dan en el mundo, casi siempre son las clases medias las que inician con estos movimientos, ¿no? Pero las clases medias son las que te despiertan a la gente, porque abajo están, como ahorita estamos la mayoría. No creo que sean teorías conspiranoicas eso de que los gobiernos te tienen sometido así, te mantienen en una ignorancia en la que estás así. Y ahorita Pau acaba de decir algo importante, hay gente que también nos puede despertar, está Kumamoto, ¿no? O sea, y creo que podemos seguir ese tipo de ejemplos. Sí. Yo sé que probablemente Kumamoto también trae mucha gente. Pareciera un caso aislado. Claro. Pero sí, o sea, hay gente que también lo respalda, y a lo mejor hay personas que no concuerdan con toda su ideología, pero creo que viene a proponer un
cambio, que antepone sus intereses de lo que mencionabas, intereses económicos, a realmente aportar algo que sea más trascendental que llegar a gobernar o aprovecharse del hueso del momento, ¿no? Exacto. Entonces, sí creo que sí hay personas, lo que hace falta es como apoyar. De hecho, hay, pero sí creo que sí sería cuestión como de sumar a ese tipo de iniciativas y pues ir viendo cómo se le abona exactamente y no es el único, pero pues sí, hacen falta. Saludos, Edgar Chico. Saludos. Yo creo que, bueno, al menos yo doy como un mensajito mío, que es como bajar el escudo, adoptar un poquito la actitud que utilizan los scouts, bajar un poco el escudo, tanto como gente de izquierda, como gente de derecha, partidistas, socialistas, lo que quieran. Y realmente, ¿el interés cuál es? Que estemos bien, que haya más oportunidades, más trabajo, que el pueblo pueda comer mejor. Eso lo queremos todos nosotros como pueblo. Yo puedo estar defendiendo a capa y espada a Felipe Calderón y decir que fue el mejor presidente de México porque se mantuvo estable la economía, y a lo mejor yo me estoy rompiendo la madre con otras personas que a final de cuentas yo no como de Felipe Calderón, yo no como de Andrés Manuel, yo no como de otros políticos. O sea, simplemente nosotros como pueblo quitarnos, andarnos madreando por gente que ni al caso, y unirnos como para poder trabajar para un bien común. Esa yo creo que sería la idea general, o al menos yo creo que sería mi idea más lógica y más cuerda, por así decirlo, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, muchachitos. Así es. ¿Sí? ¿Les gusta? Sí, que sí haga, que sí haga. Quiero igual también cederle un poquito la palabra aquí a Moni porque nos tiene un anuncio bastante importante que nos quiere compartir. Ok, AMUNE, la Asociación de Mujeres Unidas por el Estado, está buscando voluntarios. No sé si algunos de ustedes quieran hacer su servicio social o servicio profesional. Pueden acudir a calle Francisco Zúñiga 401, esquina con Luna, en Fraccionamiento Hidalgo. Ahí para los que gusten participar. Otra vez, pásanos la dirección. Una excelente oportunidad precisamente para lo que estamos platicando, abonar al cambio. Exactamente. AMUNE sí es una asociación precisamente que apoya a mujeres en cuanto a su origen, pero que actualmente apoya a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Hay abogados, hay psicólogos, hay Igual y no solo servicio social, yo creo que en este caso cualquier tipo de ayuda, de voluntariado. de voluntariado es bien recibido. La dirección. Entonces, la Otra vez dirección nos vuelvo a pasar, es calle Francisco Zúñiga 401, esquina con Luna, en Fraccionamiento Hidalgo. muy bien. ¿Hay por ahí más saluditos? Claro que sí, tenemos saludos a Diego Banterrán, respondiendo a Diego Banterrán, ¿sabe qué? Hashtag modalidades a la micha. Adela Micha. Así de Adela Micha, saludos a todos. Rosalía Galindo dice saludos. También Pati Pérez Carpio dice saludos para todos. Omar Alberto Pérez Carpio, te quiero, chaparrito. Yo también te quiero, es mi hermanita. Un beso. También saludamos a Linge y a todos los que nos están viendo en vivo. No olviden por favor compartir este video. La verdad es que está muy interesante. A mucha gente le podemos crear un poquito o mucho de conciencia acerca de este tema. Saluditos a todos. Está bastante interesante, muchachos. Ya se nos acabó el programa. Perdón. Me gustaría que cada uno diera, después de haber escuchado lo que dijimos y lo que cada uno compartió, qué piensa con relación a lo de la revolución y cómo pues, nos está afectando, o simplemente su mensaje de cierre. Si no quiere decir algo, está muy bien. Adelante, mi querida. Yo creo que Adelita sí se fue. Adelita sí se fue con otro. Se fue con Y otro. las Teres y ustedes. Y la siguieron por tierra y por mar. Y Teres y ustedes. No, pues lo mismo, me gustaría destacar lo que comenté del papel de las mujeres que a mí se me hace muy muy padre en cuanto a la revolución y al enfoque que se le dio. Eso me gustaría como destacar. Muy bien, señorita Moni. Yo creo que es importante conocer, como decían acá, tu pasado para poder generar otras cuestiones y aparte de eso formar como tu identidad. Yo creo que eso es lo más importante que me gustaría destacar. Muy bien. Señorito Pablo. Yo creo que sí hay que aprender porque es un derecho inconformarse, es un derecho buscar la felicidad, es un
derecho, decir no estoy así a gusto, y yo creo que lo único que podría rescatar es que no se conformen, busquen siempre ser felices y siempre revolucionen. Perfecto. Pues mi mensaje es que en lo particular mi manera de vivir es no soy ni de derecha ni de izquierda, soy a donde veo que dicta más la razón en el grupo al que a fin de cuentas decido apoyar. A veces hay cosas muy buenas en una y en otra, pero a fin de cuentas tienes que ver la manera en cómo no violar tu integridad. Como pienso que esta parte es bien importante porque a lo largo de la historia hay muchas personas que si no hubiesen violado su integridad, lo que saben, lo que piensan y luchar por lo que realmente piensan, a lo mejor otro rumbo hubiera tomado en mayor o menor grado este país, y extrapolándolo incluso hasta en las propias familias, con la gente, la sociedad como tal. México es un país hermoso, una biodiversidad increíble, una cultura, una gastronomía, unos paisajes tan bellos y tan hermosos que si bien podemos de alguna forma honrar todo lo que ha habido en la revolución y las buenas personas y las buenas intenciones de muchos, pues una manera a lo mejor de honrarlo es pues vivir bien en la calle, desde no tirar basura, desde portarte bien, desde saludar a la gente con cordialidad. En fin, hay muchas cosas que hacen que México realmente siga siendo tan hermoso como es, y que esto que vimos hoy es simplemente un mensaje de que México ha tenido caídas cañonas, pero se ha podido levantar y ha sabido levantarse, ¿no? Ese es como mi mensaje. Y pues nada más. Quiero hacer paréntesis. Por favor, métanse a la página. Si quieren saber todo de fútbol, métanse a la página de Brandon TV. Y ya, me pidieron ahí ayuda. Bien, todo Brandon TV. Brandon TV. Yo como parte de cierre, yo creo que más allá de que Madero, que Zapata, que Andrés Manuel, que quien quieras, debemos, yo creo que nosotros tomar responsabilidad como ciudadanos por nuestras propias acciones y por las acciones de la gente que está a nuestro alrededor. Yo no puedo llegar y exigirle al gobierno que haga cosas, que mejore cosas, cuando yo no las hago. Yo no tiro mi basura donde debo de ir. Si veo la caca de mi perro, yo no la levanto y me hago güey. Si vamos desde esas acciones básicas, si yo no las hago, ¿con qué cara tú puedes pedir que el gobierno haga lo mismo a gran escala? Yo creo que el gobierno es un reflejo del pueblo, es simplemente un espejo. Entonces, ¿quieres que el gobierno empiece a hacer cambios? Pues empieza a hacer cambios tú, realmente empieza a revolucionar, empieza a hacer cosas más allá de poner memes en Facebook, más allá de sentirte libertador. Yo les llamo libertadores de Facebook, que no hacen ni madres, pero nomás se la pasan quejando en Facebook. Que realmente causes un cambio y que tomes responsabilidad por ti y por los tuyos. Hasta ahí. Bueno, eso es mi idea, ¿no? Entonces, siendo las 9:12, nos damos la siguiente semana, vamos a tener un programa enteramente diferente. Esto fue pues gracias al lunes, tuvimos algunas horas para andar investigando el tema, entonces dijimos vamos a dedicarle el tema. Pero la siguiente semana vamos a hablar acerca del nuevo auge que está teniendo el rock. Entonces eso es bastante interesante. Que vamos a ver ahorita ya Freddie Mercury, los Mercury, ese grupo muy famoso que está sonando ahorita, los Mercury, están pasando top list en muchos lugares. También por ahí están los Bohemian Rhapsody, que también están arrasando. Ya desplazaron al reggaetón, Ya desplazaron al reggaetón, los Mercury y los Bohemian Rhapsody andan con todos esos muchachos. Van a pegar. Ojalá vengan a México, den un concierto aquí con nosotros. Nos invitamos al programa de pasado. Ojalá, si nos están viendo los Mercury o los Bohemian Rhapsody, contáctenos, podemos entrevistarlos. Al Ferras, que salió en la película, muy buen programa, muy buena película. Entonces, vamos a hablar acerca de eso. Vamos a tener unos invitados, unos muchachos de aquí de León, Guanajuato, que se llama el grupo Péndulo viene la próxima semana, nos acompañan por ahí algunas personas de este grupo. Se va a poner chido porque si tú conoces a alguien, chavo, adolescente, incluso pequeño, que le gusta la música, le ves ese interés, etcétera, vamos a hablar un poquito de eso y cómo es que este grupo empezó a crecer y cómo, sin dejar de lado lo que saben hacer como oficio, le pegan duro y les gusta la artisteada y les gusta mucho de la música, aparte que tocan súper chido. Ojalá y a lo mejor una de esas nos traen algunos discos de regalito. El aniversario, que toquen en el aniversario. Para que no se lo pierdan, el próximo jueves a las 8 de la noche. Despídanse, jóvenes. Hasta luego y feliz día del músico. Adiós, feliz día del music.
Music. Pásenla bien.